Capítulo 39. Cuando Harry entró al salón de clases de defensa contra las artes oscuras, rápidamente se dio cuenta de que sus lecciones con Shacklebolt no serían como sus lecciones con Moody. Se había despejado un espacio en el medio de la sala, pero no para el duelo. En su lugar se habían colocado un par de tapetes en el piso y su maestro estaba sentado en uno aparentemente sin darse cuenta de su presencia. Shacklebolt tenía los ojos cerrados y parecía estar en profunda meditación. Harry frunció el ceño, preguntándose exactamente cómo se suponía que esto le ayudaría. No parezcas tan molesto. Shacklebolt dijo para sorpresa de Harry. Shacklebolt todavía tenía los ojos cerrados y Harry se preguntó cómo su maestro había visto la expresión de su rostro. Sus escudos de oclumancia todavía estaban firmemente en su lugar, así que sabía que no podía haber sido eso. Siéntate, Harry, tenemos mucho que discutir. ¿Qué estabas haciendo?, preguntó Harry mientras se sentaba en la alfombra vacía frente a Shacklebolt. Harry intentó imitar la posición en la que estaba sentado su maestro, pero la encontró bastante incómoda. Es una técnica que me ayuda a concentrarme. Creo que me proporciona una mayor conexión con la magia dentro de mí. Shacklebolt explicó. Llegaremos a eso, pero no esta noche. Quizás pronto. Por ahora quiero que pienses en algunas cosas. ¿De dónde crees que proviene la magia que usas? Nací con eso. Harry respondió después de pensarlo por unos momentos. No creo que nadie sepa por qué algunas personas son mágicas y otras no. Hermione cree que es genético y es por eso que los padres mágicos tienen más probabilidades de tener hijos mágicos. Supongo que los Squibs y los nacidos de Muggles son las excepciones. Pero esa es una respuesta a la pregunta de por qué se puede utilizar la magia, no de dónde viene. Dijo Shacklebolt. ¿Crees que tu cuerpo produce la magia por sí mismo o tu cuerpo absorbe la magia del mundo que te rodea? No estoy seguro. Harry respondió con sinceridad. En realidad, es un poco de ambas cosas. Respondió Shacklebolt. En cierto modo, no solo estás rodeado de magia, sino que también es parte de ti. Piensa en cuando lanzas un hechizo, ¿sientes la atracción de tu magia? ¿Dónde? Se siente como si estuviera fluyendo desde mi mano hasta mi varita. Dijo Harry después de pensar brevemente en la pregunta. Aunque la discusión fue interesante, se preguntó en qué le ayudaría. Veo. Respondió Shacklebolt. Hagamos un experimento. Saca tu varita y concéntrate en la conexión entre ella y tú. Siente la magia que habita en todas partes de ti, no solo en tu mano. Ahora, lanza lumos. Lumos. Dijo Harry suavemente. La punta de su varita inmediatamente se iluminó con tanta intensidad que Harry y Shacklebolt se vieron obligados a apartar la cabeza. Harry canceló el hechizo y luego miró con curiosidad su varita. Eso salió mucho más fuerte de lo que esperaba. Y esa es la lección que quería que aprendieras esta noche. Shacklebolt dijo felizmente. Lanzar un hechizo implica más que simplemente decir las palabras y agitar la varita. La importancia de la concentración y el estado de ánimo no deben ignorarse. Piensa en eso mientras practicas. Recuerda que cada hechizo es diferente y el enfoque que produce los mejores resultados para un hechizo podrían no funcionar para otros. ¿Cómo es eso?, preguntó Harry. Piensa en el amuleto Patronus. Sugirió Shacklebolt. Tus emociones y tu estado de ánimo son vitales para su éxito. Pero si intentaras lanzar la maldición Cruciatus de esa manera, funcionaría. Pero lo verás por ti mismo. ¿Vas a querer que use el Cruciatus?, Harry dijo sorprendido. Sí, lo soy. Shacklebolt confirmó. Es importante que sepas y sientas la diferencia. Pero eso es todo por esta noche. Lo hiciste muy bien, Harry. Harry se levantó de su asiento y guardó su varita. Se dio cuenta de que se había equivocado al dudar de que las lecciones con Shacklebolt fueran tan útiles como las de Moody. Los dos hombres eran muy diferentes y por lo tanto tenían diferentes formas de enseñar, pero al final ambos eran magos poderosos que deseaban verlo mejorar. Les debía a ambos darlo todo. Gracias, profesor Shacklebolt. Dijo Harry mientras caminaba hacia la puerta. No te decepcionaré. Sé que no lo harás, Harry. Shacklebolt se rió. Que tengas buenas noches. Harry asintió y salió de la habitación, todavía pensando en lo que su tutor había dicho y ansioso por practicar lo que había aprendido. Sin que ninguno de los dos lo supiera, toda la conversación había sido escuchada por Nagini, quien descansaba tranquilamente en las paredes del salón de clases. Entrar y moverse en Hogwarts había sido sorprendentemente fácil para la serpiente. Aunque Nagini era bastante grande, no era nada comparada con el basilisco que anteriormente había hecho del castillo su hogar.
Debido a su tamaño, Nagini podía incluso ir a lugares a los que el basilisco no podía, como el espacio hueco en la pared que ocupaba actualmente. Sintiendo que su objetivo había abandonado la habitación, Nagini regresó lentamente al túnel que sabía que podía llevarla a cualquier lugar al que quisiera ir dentro del castillo. Un problema que enfrentó el Horrocrux viviente fue que, aunque normalmente podía rastrear a su presa, con frecuencia tenía dificultades para escuchar sus conversaciones, que era lo que realmente interesaba a Lord Voldemort. Para poder escuchar lo que Harry decía, Nagini tenía que hacerlo. Estar en la habitación y eso a menudo la exponía al peligro de ser atrapada. Eso, había subrayado su maestro, no debía suceder. Hasta el momento nadie sospechaba que ella se había instalado entre las paredes y espacios ocultos de Hogwarts y por ahora sus órdenes eran no hacer nada más. Y así, esperó y tuvo la esperanza de que pronto le permitirían cazar. Horas más tarde, Harry se sentó solo en la sala común de Gryffindor leyendo su libro de texto de pociones esperando que Snape fuera un poco más suave con él este año, pero sabiendo que era poco probable que sucediera. En su primera lección a principios de semana, Snape había arrinconado a Neville y exigió saber qué había hecho para mejorar tanto. La respuesta de Neville, que Harry lo había ayudado a estudiar, enfureció al profesor de pociones y lo llevó a insultar a Harry por intentar hacer su trabajo. Que Neville hubiera mejorado obviamente no era importante para Snape. El sonido de la puerta abriéndose llamó la atención de Harry y le hizo levantar la vista de su trabajo. Ya era mucho después del toque de queda y esperaba que fueran Neville y Hermione quienes estuvieran haciendo la ronda como parte de los deberes de prefecto. Pero en lugar de eso resultaron ser Ron y Ginny, ambos luciendo exhaustos. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Harry preguntó con curiosidad. Ir a la cama. Ginny respondió con un bostezo. Buenas noches. El Weasley más joven subió las escaleras hasta los dormitorios de las chicas y entró en su habitación, dejando a Harry y Ron solos en la habitación. Ron saludó a su hermana mientras ella se iba antes de dejarse caer en el sofá frente a la chimenea. Entonces, ¿por qué saliste después del toque de queda? Harry preguntó de nuevo. No se lo vas a decir a Hermione y Neville, ¿verdad? Preguntó Ron preocupado. Dudo que alguno de ellos fuera fácil conmigo. No, después de todo no soy un prefecto. Harry respondió. Además, ya sabes con qué frecuencia salgo después del toque de queda. Ron se rió y asintió mientras recordaba sus aventuras de años anteriores. Bueno, escuché que las pruebas para el puesto de portero en el equipo de Quidditch se realizarán este fin de semana. Ron comenzó a explicar. Y pensé que podría tener una oportunidad, así que le pedí a Ginny que me ayudara a practicar. Cuando jugamos en casa, ella suele ser una cazadora y es bastante buena. Probablemente formará parte del equipo el próximo año cuando haya una vacante. Siempre juego de portero y no creo que sea tan malo. ¿Nos has visto jugar? ¿Qué te parece? Tienes tantas posibilidades de lograrlo como cualquiera. Harry respondió encogiéndose de hombros. De hecho, probablemente sepas mejor que yo quién será tu competencia. Un grupo de niños más pequeños dicen que quieren probar, pero se supone que ninguno de ellos es bueno. Dijo Ron. Pero ese sexto año, Cormac sea lo que sea, aparentemente es un portero increíble. O al menos eso es lo que le dice a todo el mundo. Sé que Fred y George no lo soportan, así que espero que eso me ayude un poco. ¿Por qué no les agrada de todos modos? Preguntó Harry. Ninguno de ellos me daría una respuesta real. Este año, en el tren, le dijo algo bastante desagradable a Katie Bale. Dijo Ron. Tampoco me dijeron qué. Oh. Dijo Harry, preguntándose qué pudo haber sido lo que molestó tanto a los gemelos. Sin embargo, sí sabía que Fred y George eran las últimas personas en el mundo con las que querías que se enfadaran contigo. Casi lo hizo sentir mal por el chico, pero claro, Katie también era su amiga y cualquiera que la lastimara merecía lo que le pasaba. Si ese es el caso, entonces no hay manera de que llegue a formar parte del equipo, incluso si es el mejor portero que existe. Eso es lo que pensé, pero nunca se sabe. Respondió Ron. Ojalá no necesite ayuda, no quiero ser el único Weasley además de Perky que no forma parte del equipo de Quidditch de Gryffindor. Buena suerte, entonces. Dijo Harry. Él y Ron no habían hablado mucho durante el año pasado. De hecho, esta había sido una de las conversaciones más largas que habían tenido recientemente. Quizás, pensó, Ron estaba creciendo. Sospechaba que hace un año Ron probablemente se habría presentado a las pruebas y esperaba formar parte del equipo, pero al menos este año estaba poniendo algo de esfuerzo en ello. Te animaré a que lo logres. Gracias, Harry. Dijo Ron mientras se sentaba en el sofá.
Te lo agradezco. Harry asintió y volvió su atención al libro. Ron permaneció sentado allí por unos minutos más antes de bostezar y caminar hacia los dormitorios. Media hora más tarde, después de finalmente llegar al punto en el que no podía soportar la idea de seguir leyendo sobre pociones, Harry también salió de la sala común y se dirigió a la cama. Otro día pacífico en Hogwarts terminó, pero la paz no se extendió a todas partes, e incluso allí estaba destinada a terminar. Sirius miró su reloj nuevamente, preguntándose dónde estaba Daniel Greengrass. Ya era bastante pasada la medianoche y solo una hora antes había recibido una llamada Flu del hombre para encontrarse con él aquí, en medio de un parque mugle. Daniel no había dicho por qué era tan importante que se encontraran, pero Sirius había venido de todos modos. Sirius rápidamente se cansó de esperar y estaba a punto de comenzar a buscar a su aliado cuando escuchó el suave crujido de la aparición. «Por aquí, Sirius». Daniel gritó desde un banco cercano. Sirius caminó hacia él con cautela, algo iba a pasar esta noche y quería saber qué. «Está bien, estamos a salvo por ahora». «¿A qué se debe todo esto, Daniel?», preguntó Sirio. A él no le gustaba que lo dejaran en la oscuridad más que a nadie. «Esta noche podemos asestarle un duro golpe a Voldemort», anunció Daniel. «Hará falta un poco de osadía, pero valdrá la pena». «Explicar», exigió Sirius. «Hay alrededor de media docena de mortífagos que controlan el financiamiento de la guerra de Voldemort. Más notablemente Malfoy, pero hay otros casi tan importantes». Daniel respondió. «Esta noche descubrí que uno de ellos ha sido un poco descuidado a la hora de proteger la información y se ha puesto en una posición muy vulnerable». «¿Holmes?», preguntó Sirio. «No», dijo Daniel. Snape mencionó hace una semana que a Newt se le había encomendado la tarea de acercarse a los vampiros para llenar el vacío dejado en las filas del Señor Oscuro ahora que los hombres lobo y los dementores se han ido. «Tampoco te olvides de los gigantes», añadió Sirius. «Creemos que solo le quedan entre 20 y 25. «Excelente», Daniel dijo asintiendo. «En su mayor parte, los vampiros no quieren tener nada que ver con Voldemort, pero no te espera que con suficiente dinero pueda comprar su apoyo. Un duende en Gringotts que disfruta de los galeones extra que a menudo le doy me informó hoy que Newt hizo un gran retiro del banco. Este tipo de retiros tan grandes son muy poco comunes y Gringotts generalmente hace todo lo posible para ralentizar el proceso para que puedan aprender más acerca de dónde va el dinero». Newt parecía saber eso e insistió en que le dieran el dinero inmediatamente. También dejó escapar que si no tenía el dinero mañana, tendría que pagar un infierno. Recibió su dinero un día antes de lo que lo necesitaba. «¿Entonces crees que mañana se reunirá con los vampiros y les dará el soborno?», preguntó Sirio. «Precisamente». Daniel confirmó. «Mientras tanto, Newt y el dinero están esperando en su casa». «¿Entonces qué quieres hacer?», preguntó Sirio. «¿Entrar y robar el dinero?». «Para empezar, sí». Daniel estuvo de acuerdo. «Pero podemos hacer mucho más que eso. Especialmente desde que intercepté la lechuza de nota a los vampiros y reemplacé su nota diciendo que tenía el dinero con una que decía que tenía el dinero y que deberían enviar a su emisario esta noche para venir a buscarlo y negociar el acuerdo». «Trato. Muy astuto de tu parte», dijo Sirio. «¿Cómo es que tú sabes todo esto y Dumbledore no? No podría haberlo hecho sin la información que reuní de la Orden del Fénix». Daniel respondió. «Pero también tengo mis propias fuentes de información, muchas de ellas no tan nobles como le gustaría al gran Albus Dumbledore». «¿Estás seguro de que no estamos caminando hacia una trampa entonces?», preguntó Sirius con cautela. «Tan seguro como puedo estar», dijo Daniel. «No debería ser el único en la casa. Su hijo está en la escuela y su esposa murió hace unos años. Entrar sin ser detectado será la parte más difícil. No sé qué tipo de defensas tiene». «Está bien, entonces, abre el camino», dijo finalmente Sirius. Daniel asintió y puso su mano sobre el hombro del otro hombre. Un momento después se aparecieron frente a una casa grande que en realidad parecía más bien una mansión. Los Newt eran bastante ricos y lo habían sido desde el primer ascenso de Voldemort al poder. Fue esa riqueza la que permitió a Newt, al igual que Malfoy, evitar la prisión pagando algunos sobornos bien colocados. La casa no parecía tener ninguna protección obvia. «No soy bueno con las barreras», advirtió Sirius. «¿Puedes comprobarlos?». «Sí». Daniel confirmó. Luego lanzó un hechizo de diagnóstico hacia la casa.
Cuando golpeó la luz se dividió en un par de pedazos diferentes, cada uno de un color diferente, que terminaron en símbolos extraños que Sirius no reconoció. Mientras los estudiaba, Daniel se echó a reír. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Sirio. No te es un tonto arrogante. Daniel se rió. Todo lo que tiene en su casa son protecciones para mantener alejados a los muggles y una protección perimetral para avisarle cuando alguien entra a su propiedad. Eso no es mucha protección, comentó Sirius. Su casa en el número 12 de Grimmauld tenía una amplia variedad de protecciones y encantamientos que la protegían y garantizaban la seguridad de quienes estaban dentro. Supongo que cree que nadie se atrevería a atacarlo. Estúpidos mortífagos. Claro, pero funciona a nuestro favor, así que no me quejaré demasiado, dijo Daniel con una sonrisa. No puedo cancelar la protección del perímetro, y realmente ni siquiera querría hacerlo, pero puedo pasar sin activarlo. Espera un segundo. Daniel una vez más comenzó a lanzar un hechizo, pero este parecía ser mucho más complejo que el hechizo de diagnóstico que había realizado antes. Cuando finalmente terminó, la punta de la varita de Daniel brilló en azul por un momento antes de desvanecerse. Vamos. Los dos hombres caminaron por el camino que conducía a la casa lo más silenciosamente que pudieron. Ninguna de las luces dentro de la casa estaba encendida, por lo que se sentían bastante seguros de que Not todavía estaba dormido. Un simple aló mora fue suficiente para abrir la puerta y permitirles entrar a la casa. Ninguno de los dos había estado allí antes y por eso no estaban seguros de dónde estaría exactamente el dormitorio principal. Después de unos minutos de búsqueda, finalmente llegaron a una elaborada puerta que ambos sospechaban conducía a la habitación que estaban buscando. ¿Cómo quieres hacer esto?, preguntó Sirius en voz baja. Déjamelo a mí, solo prepárate para desarmarlos y toma su varita, dijo Daniel. Pero si hacemos esto bien, no tendrá tiempo. ¿Listo? Terminemos con esto, respondió Sirio. Daniel volvió su atención a la puerta. Lo más silenciosamente posible giró el pomo y abrió la puerta. Not estaba adentro, dormido y roncando ruidosamente en su cama. Ignoraba por completo que habían asaltado su casa. Daniel cruzó la distancia entre ellos sin hacer ruido y solo momentos después estaba de pie junto al mortífago. Imperio, dijo Daniel con fuerza. Ante el ruido, los ojos de Not se abrieron e intentó sentarse, pero luego el hechizo lo golpeó y se quedó quieto nuevamente. Muéstrame el dinero que planeabas darle a los vampiros. Not obedientemente se levantó de la cama y buscó en un cajón de su mesita de noche. Sacó una bolsa pequeña y sencilla y se la presentó a Daniel, quien la tomó y se la arrojó a Sirius. Compruébalo, asegúrate de que eso sea todo. Sirius asintió y miró dentro de la bolsa. Se había expandido mágicamente y tenía un hechizo ingrávido para que pudiera contener la gran cantidad de oro. Parece que esto es todo. Sirius confirmó. Bien. Ahora vamos al paso 2. Daniel respondió. Dejar estupefacto. El hechizo rojo golpeó a Not y su cuerpo inconsciente cayó al suelo. ¿Un aturdidor?, preguntó Sirius con incredulidad. En realidad. Solo espera, ya verás, dijo Daniel. Luego lanzó dos hechizos penetrantes en el cuello del hombre que abrieron dos heridas idénticas que eran pequeñas y circulares. Nunca antes había probado esto en una persona, pero no veo por qué si funciona en un animal no funcionaría en una persona. Abeokerur. Cuando el hechizo golpeó a Not, su piel comenzó a palidecer, comenzando donde el hechizo lo golpeó y continuando mientras Daniel sostenía el hechizo. Después de aproximadamente un minuto, Daniel finalmente liberó el hechizo. ¿Qué fue eso?, preguntó Sirio. ¿Está muerto? Sí, lo es. Daniel confirmó. Ese era un hechizo utilizado por los carniceros para drenar la sangre de los animales. Se necesita demasiado tiempo para ser de alguna utilidad en un duelo, pero creo que se adaptaba perfectamente a nuestros propósitos. Sirius miró más de cerca a Not y su condición. Con la sangre extraída y las dos heridas en el cuello, realmente parecía como si hubiera sido atacado por un vampiro. Finalmente, se dio cuenta de lo que Daniel estaba intentando hacer. ¿Quieres poner a Voldemort en contra de los vampiros?, dijo Sirio. En lugar de un aliado, tiene otro enemigo. Así es, pero no funcionará a menos que los vampiros piensen que ellos también han sido traicionados. Daniel respondió. Deberían estar aquí pronto, pero no esperan un ataque. Tenemos que darnos prisa para tener todo preparado. Sirius asintió con la cabeza y salieron de la habitación y regresaron a la entrada principal que sabían que usarían los vampiros.
Lo primero que hicieron fue encender las luces para que pareciera que Not todavía estaba despierto y esperándolos. Luego ambos conjuraron máscaras de mortífagos en caso de que alguno de los vampiros pudiera escapar y se las pusieron antes de encontrar buenos lugares en la habitación para esconderse y esperar. Por suerte para ellos la espera no fue larga. Menos de 15 minutos después se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Sirius apuntó su varita a la puerta y mágicamente la abrió, permitiendo que los vampiros entraran. Había 3. 2 guardaespaldas y luego otro vampiro que debía haber sido su embajador ante Voldemort. Entraron cautelosamente a la habitación y Sirius pudo ver por las expresiones de sus rostros que sabían que algo andaba mal. De repente, la puerta por la que acababan de entrar se cerró de golpe y los 2 guardaespaldas intentaron proteger al otro vampiro del ataque que sabían que se avecinaba. Sirius y Daniel saltaron de sus escondites y comenzaron su asalto. Sirius prendió fuego a un vampiro con un incendio bien colocado y los otros 2 huyeron de él para evitar prenderse fuego. Después de unos momentos de gritar, el vampiro en llamas se convirtió en polvo. El otro guardaespaldas cayó un momento después a una estaca de madera atravesando el corazón que Daniel había conjurado y desterrado hacia él. El vampiro restante cayó de rodillas para suplicar clemencia. ¡No! Por favor, piensa en lo que estás haciendo. El grito. Sirius y Daniel se acercaron a él y fue solo cuando se quitaron las máscaras que el vampiro se dio cuenta de que no estaba hablando con el mortífago que estaba esperando. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Realmente creo que eso ya no es de tu incumbencia. Daniel respondió antes de mover su varita en un movimiento cortante a través del cuello del vampiro. La maldición cortante separó la cabeza del monstruo no muerto de su cuerpo y cuando la cabeza golpeó el suelo ya había comenzado a desmoronarse en cenizas. ¿Hemos terminado aquí?, preguntó Sirius mientras miraba el montón de cenizas. Casi, dijo Daniel antes de hacer desaparecer las cenizas y volver a apagar las luces. Se las habían arreglado para no ensuciar la habitación, que era exactamente lo que Daniel había querido. Ahora Voldemort pensará que los vampiros mataron a Not y robaron el dinero, mientras que los vampiros pensarán que Voldemort asesinó a su embajador. Yo diría que las posibilidades de una alianza entre ellos simplemente disminuyeron, ¿no crees? Definitivamente. Sirio estuvo de acuerdo. ¿Pero no crees que eventualmente descubrirán lo que pasó? Honestamente. No, no lo hago. Daniel respondió sacudiendo la cabeza. Voldemort no se molestará en reunir información, simplemente atacará. Y para cuando cualquiera de ellos se dé cuenta de lo que realmente pasó, ya estarán peleando entre sí. ¿Y el dinero?, preguntó Sirio. Estoy seguro de que podemos encontrar algo en qué gastarlo. Daniel se rió. Deberíamos irnos. Arruinaría todo si alguien nos viera aquí. No hay barreras de aparición, así que me iré de aquí. Buen trabajo esta noche, Sirius. Siento que simplemente estaba de viaje. Respondió Sirio. La próxima vez tienes que darme más información sobre lo que está pasando. Si hay una próxima vez. En realidad he estado pensando en una manera de resolver uno de tus problemas, dijo Daniel. ¿Y qué sería eso?, preguntó Sirio. Ven mañana, lo discutiremos entonces. Daniel respondió. Sirius asintió con la cabeza y luego se apareció. Daniel hizo lo mismo un momento después. Pasarían 2 días hasta que alguien se diera cuenta de que Not había desaparecido. Finalmente, enviaron a Lucius Malfoy a ver cómo estaba y descubrió el cadáver podrido de Not en el dormitorio principal de su casa. Malfoy, que conocía el plan para comprar la lealtad del vampiro, aceptó sin cuestionar la idea de que su viejo amigo había sido asesinado por los vampiros, a quienes a Malfoy no le gustaba para empezar. Más tarde, esto se informó a Voldemort como un hecho y, afortunadamente para Sirius y Daniel, Voldemort no se molestó en verificar la acusación. Sus propios prejuicios contra los vampiros y la creencia de que ninguno de sus otros enemigos se atrevería a atacarlos de esta manera jugaron en su contra. Como Daniel había esperado, la alianza entre los 2 grupos murió antes de que realmente pudiera comenzar, y los enemigos de Voldemort le habían dado otro golpe sin que él se diera cuenta. Harry abandonó con entusiasmo el aula de transformaciones y comenzó su búsqueda de Daphne. Sabía que ella debería dejar Charms en este punto y quería desesperadamente decirle lo que Sirius le había dicho a través de los espejos bidireccionales la noche anterior. Harry se abrió paso entre la multitud de estudiantes que se dirigían en diferentes direcciones y siguió buscando a su novia. Finalmente vio a Daphne salir del salón de clases y comenzar a alejarse de él, sin darse cuenta de que Harry la estaba buscando.
Harry se apresuró a alcanzarla y cuando la rodeó con el brazo a modo de saludo, ella gritó de sorpresa. Harry. Dijo una vez que se dio cuenta de quién era. No deberías sorprenderme, podría maldecirte. Me gustaría pensar que podría defenderme. Harry respondió. Entrené con Moody durante demasiado tiempo, y si me hubiera acercado sigilosamente a él de esa manera, me habría hechizado. Afortunadamente no soy el profesor Moody. Comentó Daphne. Estoy completamente de acuerdo. Dijo Harry, añadiendo un beso para ayudar a dejar claro su punto. Tienes un tiempo libre ahora, ¿verdad? Bien. Salgamos un rato, necesito decirte algo. Tenía algo que decirte de todos modos. Respondió Daphne. Vamos. Harry tomó la mano de Daphne y juntos caminaron por el pasillo y salieron por las puertas del castillo que conducían al lago. Muchos otros estudiantes también estaban afuera disfrutando del día cálido, por lo que Harry y Daphne tuvieron que caminar una distancia bastante grande antes de estar seguros de que no los escucharían. Así que el nuevo chisme en Slytherin es que el padre de Theodore Nott acaba de ser asesinado por un vampiro. Anunció Daphne mientras se sentaban en una roca frente al lago. Se irá este fin de semana para el funeral. ¿Entonces ya escuchaste sobre eso? Preguntó Harry. Eso es de lo que quería hablarte. Sirius me llamó anoche y aparentemente no fue un vampiro el que mató a Nott, fueron él y tu padre. ¿En realidad? Daphne preguntó sorprendida. No he sabido nada de él desde que sucedió, pero ese no es el tipo de cosas que pones en una carta de todos modos. Sirius dijo porque, aparte de la razón obvia de que Nott es un mortífago, Voldemort estaba trabajando para intentar conseguir ayuda de los vampiros. Harry explicó. Eso no sucederá ahora. No, supongo que no lo hará. Dijo Daphne. Me pregunto cuánto de esto se ha planeado y cuánto ha sido simplemente suerte, ¿de qué estás hablando? Preguntó Harry. Durante la última guerra, una de las razones por las que Voldemort era tan temido fue por las legiones de criaturas oscuras bajo su mando. Comenzó Daphne. Pero después de que mataste a Greyback, él perdió el control de los hombres lobo y pasarán años antes de que dejen de pelear entre sí y elijan un nuevo líder. Luego tú y la Orden atacaron Azkaban y eliminaron a la mayoría de los dementores y asustaron al resto. Eso fue un logro mayor de lo que creo que te diste cuenta en ese momento, Harry. La gente vivía con miedo constante de ellos la última vez. Puedo ver por qué. Harry respondió. Odio esas malditas cosas. Voldemort también trajo a los gigantes, pero el hecho es que su población nunca tuvo la oportunidad de reconstruirse desde la última guerra. Daphne explicó. Aunque han causado mucho daño, Sirius parece pensar que serán asesinados o expulsados antes de fin de año. Sirius está muy orgulloso de lo que ha podido lograr con la ayuda de los Aurores y el ministro Bones. Harry estuvo de acuerdo. Se suponía que los vampiros y Voldemort nunca confiaron el uno en el otro. Dijo Daphne. Que siquiera considerara acercarse a ellos es una señal de desesperación. Y la mejor parte es que ni siquiera funcionó. Prácticamente todo lo que le queda ahora son sus mortífagos. Es cierto, pero de todos modos siempre fueron la parte más peligrosa de su ejército. Harry le recordó. Sería un error pensar que estamos siquiera a punto de vencerlo. Después de todo, todavía tenemos 2 Horrocruxes más y el propio Voldemort con quien lidiar. Tienes razón. Daphne estuvo de acuerdo. Pero ahora estamos más cerca que nunca. Solo desearía que pudiéramos hacer más mientras estuviéramos aquí en Hogwarts. Yo sé lo que quieres decir. Dijo Harry. Pero por ahora seguiremos aprendiendo todo lo que podamos. Solo recuerden tener cuidado también. ¿Tienes cuidado con algo en particular? Preguntó Daphne. No. Probablemente solo estoy imaginando cosas de todos modos. Harry dijo escépticamente. Solo ten cuidado en general. Primero dime qué crees que estás imaginando. Preguntó Daphne. Sigo teniendo la sensación de que alguien me está mirando. Harry explicó. Pero nunca hay nadie allí cuando miro, y el mapa del merodeador tampoco ha sido de ninguna ayuda. Tal vez sea simplemente que la paranoia de Moody se está desvaneciendo en mí. Podría serlo, pero sería inteligente suponer lo contrario. Aconsejó Daphne. Si pasa algo, lo resolveremos. Gracias. Dijo Harry con una sonrisa. Entonces, ¿necesitas volver a entrar? Puede esperar. Respondió Daphne antes de acercarse a Harry y besarlo. Harry estaba feliz de devolver el beso y la joven pareja felizmente pasó el resto de su tiempo sin pensar en la guerra o en las amenazas que pudieran enfrentar.
Capítulo 40. Exactamente a la 1:15 p.m., Sirius Black llegó al punto de aparición en el callejón Diagon y comenzó a caminar hacia el caldero chorreante para almorzar exactamente como lo había hecho los 2 días anteriores. La popular y mágica zona comercial estaba llena de actividad, pero Sirius parecía prestar poca atención a nada de eso. Simplemente miró al frente y rápidamente se dirigió a su destino. Su ruta lo llevó brevemente más allá de la entrada al callejón Nocturne, sin embargo, no se detuvo allí ni se molestó en mirarlo. Lo estás haciendo muy bien, Sirius, dijo Daniel Greengras a través de un dispositivo encantado y desilusionado que descansaba en la oreja de Sirius. El objeto le permitió a Sirius escuchar todo lo que decía Daniel, pero no le permitió responder. Esa parte del sistema estaba alojada en el reloj que llevaba en el brazo izquierdo. Daniel estaba actualmente encaramado en el techo del Magical Menagerie, que resultó ser uno de los edificios más altos del callejón Diagon. Usando un par de omnioculares, Daniel siguió cada movimiento de Sirius y la multitud de personas a su alrededor. Sirius, creo que acabas de encontrar un admirador, dijo Tonks a través de un par idéntico de dispositivos de comunicación. Estaba en la calle caminando, cuidando de mantener siempre a Sirius a la vista. Sus habilidades como metamorfo maga fueron especialmente útiles para esta tarea. Hoy parecía ser una bruja de mediana edad con cabello largo y canoso. Ayer parecía una bruja más joven y ligeramente gorda y mañana estaba jugando con la idea de disfrazarse de maga. Tonks estaba segura de que podría lograrlo. ¿Dónde está, Tonks?, preguntó Daniel mientras comenzaba a buscar en el área alrededor de Sirius. Unos 6 metros detrás de Sirius. Salió del callejón Nocturne cuando pasamos, informó Tonks. Me estoy acercando para ver mejor. Cuidadoso. Daniel le recordó. Enfocó los omnioculares en Tonks y siguió su línea de visión hacia quien supuso que era el objetivo. El hombre en cuestión no parecía nada fuera de lo común, pero Daniel sabía que no debía asumir que eso significaba que era inofensivo. Reconozco a este tipo, Daniel, dijo Tonks mientras acortaba la distancia entre ella y el objetivo. Él estuvo aquí ayer. No pensé en eso en ese momento. Nadie lo hubiera hecho. Daniel respondió. Usó la función de zoom de los omnioculares para ver mejor al hombre que seguía a Sirius. Desafortunadamente no me resultó familiar. Tienes razón, definitivamente está siguiendo a Sirius. Sirius, necesito que sigas como lo hemos hecho antes. Este tipo puede ser un mortífago, pero no es a quien queremos. Sirius no respondió, simplemente continuó hacia el caldero chorreante. Una vez allí entró y se sentó en una mesa cerca de la ventana como también lo había hecho los 2 días anteriores. El hombre que lo seguía se detuvo frente al edificio pero no entró. Estoy retrocediendo, Daniel, anunció Tonks. No queremos que sospeche. Está bien, lo tengo en la mira. Daniel respondió. Su objetivo todavía estaba frente al caldero chorreante y parecía inseguro de lo que quería hacer. Adentro, Sirius ya había ordenado su almuerzo y estaba esperando pacientemente a que llegara. Después de unos minutos más el hombre se dio la vuelta y comenzó a abandonar el área. Está en movimiento, parece que se dirige de regreso a Nocturne. Estaré allí antes que él, Tonks le aseguró. Veamos a dónde va. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó Sirius en voz baja a través del enlace de comunicaciones mágico. Disfrute de su comida. Daniel respondió. Tenemos esto bajo control por ahora. Hoy se trata de tender la trampa, no de lanzarla. Daniel pudo escuchar a Sirius gruñir de insatisfacción por eso, pero no dijo nada más. Desde su punto de vista, Daniel podía ver tanto al hombre en cuestión como a Tonks, que ya estaba delante del hombre y más cerca del callejón Nocturne. Tonks se detuvo en una tienda cercana y fingió estar mirando lo que tenían a la venta a través de la ventana mientras esperaba. Unos momentos más tarde la pasó y se dirigió al distrito comercial más sórdido. Simplemente entró en Borgin y Burkes, informó Tonks. ¿Crees que debería seguirte? No, es demasiado arriesgado. Daniel respondió. Solo espera allí y observa hasta que se vaya. Después de media hora de espera, su objetivo aún no había salido de Borgin y Burkes y era hora de que Sirius abandonara el caldero chorreante si quería cumplir con el cronograma. Sirius no estaba contento de que su parte hubiera terminado, pero se fue de todos modos con la esperanza de que su plan fuera mejor si lo hiciera. Después de media hora adicional, Daniel y Tonks acordaron que la persona que estaban siguiendo probablemente había abandonado Nocturne Alley, ya sea a través de la red Flu dentro de la tienda o desde una salida trasera que no podían ver desde sus posiciones.
Creo que hemos visto todo lo que hay que ver hoy. Tonks susurró en el brazalete en su muñeca, lo que le permitió hablar con los demás. ¿A la misma hora mañana? No, mañana es sábado. Seguiremos haciendo esto solo entre semana. Con suerte, eso no parecerá sospechoso. Daniel respondió. Eso me dará tiempo para intentar identificar quién estaba siguiendo a Sirius. De acuerdo. Tonks estuvo de acuerdo. En ese caso me voy. Daniel asintió y volvió su atención al callejón Diagon. Todavía estaba ocupado, pero no pudo ver nada fuera de lo común. De mala gana tuvo que estar de acuerdo con Tonks en que no les quedaba mucho que hacer aquí, así que recogió sus cosas y se apareció de regreso a casa. Él y los demás solo podían esperar que su verdadero objetivo cayera en el anzuelo. Harry, Fred y George permanecieron al margen del campo de Quidditch observando de cerca cómo los 3 cazadores de Gryffindor probaban a los posibles porteros. Alrededor de una docena de estudiantes se habían inscrito con entusiasmo, con la esperanza de formar parte del equipo que había tenido tanto éxito en los últimos años. Aproximadamente la mitad de ellos no tenía ninguna esperanza de formar parte del equipo, pero el resto tenía al menos algunas habilidades. Un 7º año que Harry apenas conocía estaba intentando evitar que Angelina Johnson anotara. Su brazo se disparó hacia la portería del extremo derecho y el potencial portero se apresuró a bloquear el tiro, dándose cuenta en el último momento de que la Quaffle nunca había abandonado su mano. La finta dejó las otras porterías abiertas y Angelina anotó fácilmente. Ese es el 5º que se pierde. Fred comentó sacudiendo la cabeza. De 6. Añadió George. Obviamente él no es nuestro hombre, pero ¿quién lo es? Lo mejor que hemos hecho hasta ahora es bloquear 6 de 10. Dijo Harry. Los otros 2 se encogieron de hombros, cada uno esperando que apareciera alguien mejor. Me di cuenta de que Cormac McLaggen no apareció. ¿Alguno de ustedes sabe por qué? ¿Quién? ¿Nosotros? Respondió Jorge. No, ni idea. Dijo Fred. Tal vez se siente un poco mal. Harry no se perdió las pequeñas sonrisas que acompañaron esta declaración de ambos gemelos. Seguro. Dijo Harry. ¿Y yo ninguno de ustedes sabría nada sobre eso, eh? Parece que nos están acusando de algo. Fred respondió con una risa. Ya nos conoces, Harry, nunca haríamos nada que lastime al equipo. Por supuesto, mantener a ese imbécil fuera del equipo también es lo mejor. George murmuró suavemente, pero Fred asintió con la cabeza. Por lo que he oído, se merece todo lo que le llegue. Harry les aseguró antes de volverse para ver el final del entrenamiento. Katia Bell acababa de anotar de nuevo. Oh, bueno. ¿Quién es el siguiente? Yo me encargaré de eso. Fred respondió antes de salir corriendo hacia donde esperaban el resto de las personas que intentaban ser portero. Hay un Ron Weasley aquí. ¿Ron Weasley? ¿Qué nombre más tonto? La cara de Ron se puso roja mientras se dirigía al campo y Fred continuó burlándose de él. Hola pequeña, ¿sabes que los de primer año normalmente no están permitidos en el equipo de la casa, no? Dijo Fred mientras Ron se acercaba. Ya basta, Fred. Dijo Ron enojado. Necesito concentrarme. Deja de estresarte. Fred aconsejó. Eso no ayudará. Ron asintió y subió a su escoba antes de volar hacia las porterías. Durante los siguientes minutos simplemente voló alrededor de ellos, sintiéndose cómodo con la disposición del campo. Mientras tanto, Fred regresó a donde estaban Harry y George. ¿Cómo crees que le irá? Preguntó George. Bien, si puede superar su nerviosismo. Respondió Harry, sabiendo que ese sería el mayor problema de Ron. Por encima de ellos, Ron finalmente les había dado a los perseguidores la señal de que estaba listo para comenzar. Alicia Spinnet comenzó con la Quaffle y voló alto hacia la izquierda, atrayendo a Ron hacia ese lado. De repente, se lanzó y se dirigió directamente hacia la portería del lado derecho, pero justo antes de que Ron pensara que iba a disparar, Alicia le pasó la Quaffle a Angelina, quien se había acercado sigilosamente a él desde el otro lado del campo. Ella lanzó el balón hacia la portería del extremo izquierdo y Ron voló lo más rápido que pudo para interceptarlo. Sabía que iba a estar cerca y apenas pudo tocar la Quaffle cuando pasó a su lado. Aunque no pudo atrapar la Quaffle, pudo alterar su trayectoria lo suficiente como para hacer que rebotara en el poste de la portería en lugar de atravesar el aro. Cuando cayó la Quaffle, Fred y George comenzaron a animar la salvada cerrada y cuando Ron regresó a su posición inicial, una gran sonrisa cruzó su rostro. Sabía que él no lo estropearía. Fred comentó con una sonrisa propia. Solo faltan 9 más, respondió George con incertidumbre.
Ron pudo evitar que los perseguidores anotaran en los siguientes 2 intentos, pero en el siguiente tiro tomó una mala decisión y dejó la portería del extremo derecho completamente abierta, lo que le permitió a Alicia anotar fácilmente. Enojado consigo mismo, Ron también se perdió el siguiente y parecía que su éxito había llegado a su fin. Pero bloqueó el siguiente disparo y el alivio en su rostro fue claro para todos los que estaban mirando. Después de eso pareció recuperar la confianza y pudo evitar que los perseguidores marcaran más goles. Habiendo bloqueado 8 de 10 tiros, Ron era el claro favorito para la posición de portero. Después de otra hora de pruebas, nadie más había podido bloquear tantos tiros como él. El equipo se reunió en el medio del campo para discutir qué hacer a continuación. Muy bien todos, dijo Angelina. Sé que soy el capitán, pero esto es una decisión del equipo. Todos vieron las pruebas, entonces, ¿quién será nuestro próximo portero? Yo voto por Ron. Fred respondió, con George asintiendo a su lado. Todo el mundo sabe que nunca se pueden tener demasiados Weasley. Justo en eso, Fred, añadió George. Él bloqueó la mayor cantidad de tiros, comentó Katie. Ron también tiene mi voto. Y mío, dijo Alicia. Ron era el mejor que había. Harry estuvo de acuerdo. Entonces es unánime. Angelina dijo con una sonrisa. Dejaré que ustedes dos se lo digan. Fred y George salieron corriendo para contarle a su hermano pequeño las buenas noticias y Harry pudo escucharlos gritar emocionados desde el otro lado del campo. Ron saltó a su escoba y voló en grandes círculos mientras levantaba su puño en el aire. Su hermano pronto se unió a él, al igual que Ginny, que había estado observando las pruebas desde la barrera. Decidiendo no unirse a ellos, Harry se dirigió adentro con el resto del equipo y el grupo decepcionado de estudiantes que habían probado pero no habían obtenido el puesto. Sabía que Daphne estaba ocupada trabajando en un proyecto de runas antiguas, por lo que pensó que sería mejor no molestarla durante eso. Así que decidió volver a escuchar a la sala común de Gryffindor y ver si alguno de sus amigos estaba cerca. Se alegró de ver a Hermione sentada en uno de los sofás escribiendo una carta. Lo que le sorprendió, sin embargo, fue el hecho de que ella escribiera con lápiz y papel en lugar de pluma y pergamino. «Hola Hermione, ¿qué estás haciendo?», preguntó Harry mientras se sentaba a su lado. «Escribiendo una carta a mis padres». Ella respondió. «Me gustaría tener un par de espejos como los que tú y Sirius tienen, pero esto tendrá que ser suficiente». «¿Pero por qué escribes con esos?», dijo Harry. «Creo que nunca he visto a nadie usar un lápiz o papel en Hogwarts. Eso se debe a que no se nos permite entregar nuestras tareas a menos que usemos plumas y pergamino». Hermione le informó. La regla ha existido durante más de 100 años, principalmente es tradición, pero también algunas personas no quieren que las vean copiando ideas muggles. Nunca lo supe. Harry respondió. ¿Crees que vivirás más como una bruja o un muggle una vez que nos graduemos y sigamos adelante? ¿Por qué no puedo hacer ambas cosas?, preguntó Hermione. Yo tampoco quiero rendirme. Ambos mundos tienen cosas que podrían enseñarse el uno al otro y es una pena que los magos intenten tan desesperadamente ignorar a los muggles. Eso es cierto, pero no me veo viviendo en el mundo muggle después de saber sobre el mundo mágico. Tus experiencias con el mundo muggle se basan principalmente en tu tiempo con los Dursley, y esa no es una representación justa, dijo Hermione. La mayoría de la gente es mucho más amable que ellos. Lo bueno es que dudo que tenga que volver a verlos alguna vez. Harry respondió. Si siguieron mi consejo, ya deberían estar fuera de casa y lejos de aquí. ¿A dónde crees que irán? Realmente no me importa, respondió Harry. Seré feliz siempre y cuando no tenga que volver a ver el número 4 de Privet Drive. Ahora tengo un hogar mucho mejor. Me alegro de que haya resultado como fue, dijo Hermione con una sonrisa hacia su amiga. Realmente estaba contenta de que Harry pudiera escapar de los Dursley e ir a algún lugar donde realmente lo buscaban. Entonces, Ron entró en el equipo de Quidditch, dijo Harry, cambiando de tema. Debe haber estado practicando. Bien por él, respondió Hermione. Continuaron hablando durante los siguientes minutos sobre el equipo de Quidditch y la escuela y varios otros temas sin importancia, pero sin saberlo, la parte importante de su conversación ya había sido escuchada. Nagini estaba sentada completamente quieta en una parte de la pared muy por encima de Harry y Hermione, pero sus voces aún se podían escuchar claramente. La información que reunió la serpiente estuvo inmediatamente disponible para Lord Voldemort, quien reflexionó sobre qué podía hacer con esta nueva información.
Harry cerró los ojos con fuerza y trató de despejar su mente de todas las distracciones mientras el profesor Shacklebolt se sentaba y observaba a su alumno intentar meditar. Habían descubierto, para su decepción, que si bien Harry tenía impresionantes escudos de oclumancia, su método para obtenerlos no le había enseñado las habilidades necesarias para comprender inmediatamente esta nueva técnica. Aún así estaban progresando y eso era lo importante. Harry estaba nuevamente sentado en una colchoneta en el piso del salón de clases de defensa contra las artes oscuras. Tenía los brazos extendidos frente a él con las manos ahuecadas como si esperara que algo les cayera. Bien, Harry. Ahora concéntrate en el flujo de magia que corre a través de ti. Instruyó Shacklebolt. Si puedes, dirígelo hacia una de tus manos. Harry asintió levemente en reconocimiento de las palabras e intentó hacer lo que le pidió su tutor. Sin embargo, fue mucho más difícil de lo que había previsto. Sin el beneficio de su varita, la tarea de forzar su magia a un lugar específico dependía completamente de él. Al principio sintió como si estuviera tratando de desviar un río con nada más que sus manos, pero finalmente pudo sentir la diferencia que estaba haciendo. La magia finalmente pareció reconocer a Harry como su maestro y hacer lo que él le ordenaba. Estaba tan concentrado que casi se perdió lo que dijo Shacklebolt. Abre los ojos. Harry hizo lo que le pidió y se sorprendió al ver una pequeña llama flotando sobre su mano extendida. Podía sentir el calor de la pequeña llama, pero no lo quemó. Eso es increíble. Harry jadeó. Es magia sin varita, ¿no? Una forma de ello, sí. Shacklebolt estuvo de acuerdo. Ahora, intenta traer la llama de regreso a tu interior y empújala a través de tu otra mano. Harry cerró los ojos nuevamente y comenzó a retirar su magia. Podía sentir la pequeña ráfaga de aire fresco golpear su mano cuando la llama se extinguió, pero aún así sentía como si el calor de alguna manera se hubiera transferido a su brazo. El calor recorrió todo el brazo, luego los hombros y el otro brazo. Unos momentos después sintió una sensación familiar en la otra mano y abrió los ojos. Otra pequeña llama flotaba justo encima de su mano. Lo hice. Harry dijo con orgullo. Sí lo hiciste. Dijo Shacklebolt. Pero siempre supimos que podías hacerlo, Harry. Has hecho cosas similares antes sin darte cuenta, a menudo en momentos de estrés o emoción extrema. Es importante que aprendas a hacerlo sin esos requisitos. Continúa meditando durante otra media hora. Más o menos y sigue practicando lo que aprendiste esta noche. ¿Te vas? Preguntó Harry. Desafortunadamente. Shacklebolt suspiró. Aparentemente uno de los requisitos de ser maestro es calificar los trabajos. Dumbledore no mencionó cuánto de eso había cuando estaba tratando de convencerme de aceptar el trabajo. Buen trabajo esta noche, Harry. Gracias, profesor. Harry respondió. Te veo el lunes. Shacklebolt asintió con la cabeza antes de recoger sus cosas y salir de la habitación. Harry estaba solo una vez más y todavía decidido a dominar las habilidades que su tutor estaba tratando de enseñarle. Se había vuelto mucho más poderoso en los últimos meses, especialmente después de enterarse de que sus aumentos de poder eran diferentes a los de otros magos y brujas. Aunque había pasado mucho tiempo desde que había medido su poder mágico, sospechaba que ahora era aproximadamente el doble de fuerte que en la primavera. No está mal, pensó, para unos pocos meses de trabajo, incluyendo mucho tiempo perdido ya sea para los Dursley o para recuperarse del hechizo de Voldemort. Él es débil, maestro, la voz extraña y muy débil sorprendió a Harry. Sus ojos se abrieron de golpe y comenzó a escanear la habitación en busca de amenazas que pudieran venir, pero no vio ninguna. Se le ocurrió una idea y comenzó a concentrarse en sentir la magia a su alrededor, como Shacklebolt le había demostrado que era posible. La sensación era confusa y Harry no estaba muy seguro de lo que estaba buscando para empezar, pero continúa buscando. Finalmente sintió algo que estaba fuera de lugar y, sin embargo, de algún modo muy familiar. Se dio cuenta de que no venía del interior de la habitación, sino de la habitación de al lado. Era extraño que escuchara cosas de otras habitaciones a menos que hablaran muy alto. La sospecha de Harry de que lo estaban observando creció y no podía pensar en ninguna otra explicación para ello. Estaba a punto de correr hacia la siguiente habitación cuando de repente la extraña presencia mágica en la que se había estado concentrando desapareció y ya no pudo sentir ninguna señal de ella. De todos modos miró hacia la otra habitación, pero no había nada allí. Harry frunció el ceño y sintió que de alguna manera se estaba perdiendo algo muy importante, pero no podía determinar qué era. Harry salió de la habitación frustrado y supo que no podría meditar más esa noche.
Sería mucho mejor dedicar su tiempo a aprender por sí mismo nuevos hechizos en la sala de los menesteres. Ese día, no se dio cuenta de que la voz que había escuchado estaba en lengua parcel. Era otro hermoso día en Hogwarts y Harry y Daphne lo pasaban afuera, lejos del ruido y las distracciones de la vida dentro del castillo. Dobby había tenido la amabilidad de traerles algo de comida para un picnic, aunque como siempre trajo demasiada. Una de las razones por las que habían pasado tanto tiempo afuera recientemente era porque mientras estaban allí, Harry no tenía la abrumadora sensación de ser observado como lo hizo mientras estaba adentro. Daphne se sentó y escuchó mientras Harry terminaba de contarle lo que había sucedido la noche anterior. ¿Entonces crees que Voldemort envió a alguien para espiarte?, preguntó Daphne mientras su mente consideraba el problema. No se me ocurre ninguna otra explicación. Harry respondió. Lo único que no puedo entender es quién. ¿Alguien escondido bajo una capa de invisibilidad tal vez?, sugirió Daphne. No me parece. Harry respondió sacudiendo la cabeza. No aparecen en el mapa del merodeador y pueden ver a través de capas de invisibilidad. Así que tal vez no sea una persona en absoluto, o si lo es, puede que no sea una persona viva. Dijo Daphne. ¿Crees que Voldemort envió un fantasma para espiarme?, preguntó Harry. No había oído hablar de nadie que trabajara para él. Es posible, pero poco probable, respondió Daphne. Los otros fantasmas en el castillo se habrían dado cuenta y habrían avisado a alguien. Aún así deberíamos preguntar por ahí. ¿Qué pasa con un elfo doméstico? Esa es una buena sugerencia. Harry estuvo de acuerdo. Sabemos que pueden moverse libremente por el castillo y que las protecciones contra las apariciones no parecen funcionar en ellos. No lo harían, los elfos tienen un tipo de magia diferente a la nuestra, dijo Daphne. Deberíamos decirle a Dobby que esté atento a cualquier elfo doméstico en el castillo que no pertenezca aquí. Simplemente tengo la sensación de que me falta algo, dijo Harry. Pero no puedo entender qué podría ser. Sigue pensando en ello, aconsejó Daphne. Harry asintió con la cabeza y se apoyó contra el árbol junto al que estaba parado. Ya tenía la hundida sospecha de que se estaría pateando a sí mismo cuando se diera cuenta de qué era lo que estaba pasando por alto. Daphne vio a su novio preocuparse por sus problemas y suspiró. Deseaba poder hacer más para ayudar, pero ya estaba haciendo todo lo que sabía. Harry había cerrado los ojos para pensar y permaneció así durante varios minutos. Daphne no dijo nada, sabiendo que sería mejor dejar que él lo hiciera él mismo. De repente los ojos de Harry se abrieron y una expresión de horror cruzó su rostro. ¿Qué pasa, Harry? ¿Recordaste algo? No, esto es peor. Harry respondió. Su mano se metió en el bolsillo de su pantalón y sacó un pequeño disco de metal. Brillaba ligeramente y se calentaba al tacto. Son los Dursley. Le di el otro a tía Petunia y le dije que solo lo usara si estaba en peligro extremo. Tengo que irme. ¿A dónde vamos?, preguntó Daphne, dando a entender que Harry no se iría sin ella. Según esto, todavía están en casa, dijo Harry. Pero necesito que regreses al castillo y tomes mi espejo. Cuéntale a Sirius lo que está pasando, con suerte podrá recuperarlo. Harry, no me gusta esto. Daphne protestó. Debería estar allí contigo. Lo sé, pero me ayudarás más haciendo esto que viniendo conmigo. Harry explicó. Sirius es mejor duelista que tú. Además, podría tener a alguien más con él que podría ayudar. Por favor, haz esto por mí. Bien. Daphne dijo con tristeza. ¿Dónde está tu espejo? En mi cuarto. Harry respondió. La contraseña para entrar a la sala común es valor. Quizás quieras decírselo a Dumbledore después de decírselo a Sirius. Tengo que irme, esperar, gritó Daphne, agarrando su camisa mientras él se giraba para irse. Ella lo acercó a ella y lo besó antes de dejarlo ir de mala gana. Te amo. Ten cuidado. También te amo. Y lo seré. Harry prometió. Luego comenzó a correr hacia las puertas principales y hacia el borde de las barreras antiapariciones. Solo esperaba poder llegar a tiempo a sus familiares para salvarlos. Daphne se puso de pie y lo observó por un momento antes de girarse y correr en dirección opuesta hacia el castillo. Miró hacia atrás una vez, justo a tiempo para ver a Harry pasar por la puerta y desaparecer. Lo único que podía hacer para ayudarlo ahora era enviar a Sirius tras él.